Hola a todos, en este día vamos a resolver la actividad número 1 de funciones trigonométricas inversas de cálculo diferencial de la semana, la guía 6. En este caso nos dicen que el seno y el coseno satisfacen una sencilla ecuación algebraica. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, lo que nos permite despejar el uno en función del otro. Y también nos permite hallar una relación sencilla en donde podemos hacer la compuesta de las dos funciones entre la función original y compuesta con la función inversa del otro, es decir, seno compuesto con coseno inverso y coseno compuesto con seno inverso. También nos dice que hay algunas excepciones donde esto no se cumple y que podemos hallar la ecuación que satisfaga que podemos despejar la una en términos de la otra. La rúbrica nos dice que escojamos dos identidades trigonométricas y las demostremos, despejamos cada una la despejamos en términos de la otra, llegar a las fórmulas correctas, es decir, la compuesta de la una con la inversa de la otra y viceversa, y se argumenta mediante dibujos y razonamientos los valores para los cuales son válidas la fórmula. Entonces, para en este caso, las funciones que vamos a utilizar en la demostración del ejemplo utilizan seno y coseno. En este caso vamos a utilizar cosecante y cotangente. Entonces vamos a demostración. Listo. Entonces tenemos la identidad trigonométrica básica que nos dice que cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Listo. Entonces, para resolver esto tenemos que tener en cuenta varias definiciones. Entonces tenemos que saber que cosecante de alfa no es más que 1 sobre seno de alfa. 1 sobre seno de alfa. ¿Sí? También tenemos que saber que cotangente es igual a 1 sobre tangente de alfa. Y que la tangente es igual a seno sobre coseno de alfa. Sobre coseno de alfa. ¿Listo? Entonces iniciemos a desarrollarlo. Iniciemos por el lado derecho. El lado derecho de esta ecuación nos tenemos que 1 más cotangente cuadrado de alfa. Entonces, cotangente, lo definimos acá, no es más que 1 sobre tangente de alfa. Entonces nos queda 1 más 1 sobre tangente de alfa. Todo esto al cuadrado. Este cuadrado pertenece acá a la fórmula. Listo. Luego, seguimos desarrollando. Este 1 sigue igual. Más. Pero tangente de alfa es igual a seno sobre coseno de alfa. Entonces reemplazamos. Entonces nos queda 1 sobre seno de alfa sobre coseno de alfa al cuadrado. Al hacer esta operación, ¿sí?, extraemos productos externos y productos internos, más conocida como ley de la oreja, ¿sí? Nos queda que 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa al cuadrado. Luego tenemos lo siguiente. Ese cuadrado lo podemos distribuir y nos queda
que 1 más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Seguimos. Acá lo que hacemos es la operación. Operamos esto para llegar a lo que queremos, que es que nos quede en términos de coseno y seno, como tenemos la fórmula original acá arriba en el ejemplo que nos da. Entonces esto nos queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí seguimos operando. ¿Listo? Recordemos que acá perdimos este 1 en la operación. Y luego nos queda que esto es igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Esto son identidades trigonométricas básicas. Pero esto que es igual, esto, 1 sobre seno cuadrado de alfa, eso es igual a secante cuadrado de alfa. ¿Listo? Y esto lo podemos reescribir efectivamente como coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Entonces aquí quedó demostrado la identidad de cosecante y cotangente en términos de seno y coseno. Esta es la demostración. Listo. Entonces ahora que nos piden, nos dicen, planteamos correctamente la ecuación, efectivamente planteamos la cosecante, acá está, y la cotangente, que fueron las que elegimos, y luego las despejamos cada una en función de la otra. ¿Listo? Ahora que nos dice que llegamos a la fórmula correcta para la composición de la inversa de la una con la otra, es decir, este paso que hicieron acá arriba. El seno compuesto con la inversa del coseno, la parte 1, y el coseno compuesto con el inverso del seno, la parte 2. Y llegar a ver a qué nos da. Entonces vamos a realizar ahora esa parte. Listo, ahora vamos a hallar esta parte de la función compuesta con la inversa de la otra. Como para nuestro caso es cosecante y tangente, entonces seguimos los siguientes pasos. Primero tenemos la compuesta de cosecante con cotangente, la menos 1, es decir, la inversa de x. Acá reemplazamos x, por facilidad lo vamos, en vez de alfa, vamos a utilizar x, pero en realidad es la misma cosa. Entonces acá aclaramos de que acá podemos utilizar alfa, pero por comodidad utilizamos x. Entonces acá que x es igual a alfa. Entonces acá nos damos cuenta de que la función inversa de cotangente, entonces cotangente inversa a la menos 1, es igual que arcotangente. Es exactamente lo mismo que arcotangente. Entonces nos queda algo como cosecante arcotangente de x. Y esto es igual, si colocamos esto en la calculadora, esto no es más de que 1 más x al cuadrado. Todo esto en una raíz. Y ahí queda comprobado. ¿Sí? La compuesta de la función cosecante compuesta con la inversa de la función cotangente. Entonces acá, esta es la función y esta la inversa.
de la segunda inversa. ¿Listo? Y efectivamente esto tiene la forma que nos dicen acá arriba. Tiene la forma, de raíz 1 menos x al cuadrado. Notemos que aquí nos da con signo diferente. Esa es la gran diferencia. Y lo mismo va a pasar con el proceso contrario. Es decir, si acá colocamos cotangente en vez de cosecante, cotangente compuesta con la inversa de cosecante. Entonces cosecante a la menos 1 de x. Y ya dijimos que x es lo mismo que algo, solo que por comodidad la llamaremos x. Entonces, acá definimos cosecante a la menos 1 es lo mismo que arco cosecante. Vamos a llamarla así, arco cosecante. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo, cotangente compuesta con arco cosecante, de x. Listo, y esto no es más que la raíz de x al cuadrado más 1. Acá lo podemos reordenar que nos quede, de x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Y aquí lo podemos escribir así. Y esto efectivamente tiene la fórmula de acá. Es decir, hemos hallado las compuestas con su respectiva inversa. Ahora, ¿qué es lo que siguiente que nos piden? Hallar los valores de x y y, en este caso de alfa, ¿sí? Acá arriba, para que esta relación sea válida. Esta parte la vamos a dejar para el final. Ahora, esta ya las hallamos, las fórmulas correctas, composición de la inversa de la una con la otra. Ahora, nos piden argumentar mediante razonamientos y dibujos en la circunferencia y encontrar los valores válidos para las fórmulas calculadas. Es decir, encontrar los valores de alfa y hacer los respectivos dibujos. El resto ya lo hacen ustedes argumentando de por qué estas funciones se cumplen, que estos son identidades, ¿sí? Esto no hay nada que discutir. Entonces vamos a hacer los respectivos dibujos ahora, para luego encontrar los valores de alfa para los cuales esa relación se cumple. Listo. Entonces ahora, en realidad acá nos piden hallar los valores de x y y, que en este caso los tomamos como alfa. En este caso para nosotros un alfa. Entonces alfa puede tomar realmente cualquier valor entre 0 y 360. Entonces si tomamos un alfa, por ejemplo, igual pi medios o a pi cuartos, etc., esta relación se va a cumplir. Entonces si reemplazamos eso en cualquiera de estas fórmulas que hallamos de acá, si reemplazamos el x, que dijimos que x era igual a alfa, solamente que la cambiamos por facilidad, entonces si reemplazamos por pi medios, entonces si realizamos esa comprobación que queda a su tarea, entonces nos damos cuenta que si esto se cumple, si reemplazamos por pi, acá nos tiene que dar pi cuadrado, etc. Ahora vamos a la demostración gráfica. La demostración gráfica es muy sencilla. Tenemos la circunferencia unitaria, ¿sí? Listo. Entonces tenemos la circunferencia unitaria de radio 1. ¿Listo? Y acá tenemos los siguientes puntos. Tenemos un ángulo θ, aquí un ángulo de 90 grados. Y definimos las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, mediante esos puntos. Entonces, ¿cómo es que las definimos? Entonces tenemos aquí nuestro triángulo. Voy a tratarlo de dibujar lo más preciso posible.
Listo. Tenemos nuestro triángulo. Tenemos nuestro ángulo teta. Nuestro ángulo de 90. Listo. Esta es nuestra H, nuestra hipotenusa. Este es nuestro cateto adyacente. Y este es nuestro cateto opuesto. ¿Listo? Entonces lo único que hicimos fue sacar este triángulo de acá. Lo sacamos acá para poderlo analizar. Entonces vamos a definir el seno de teta. En este caso, si queremos, para no confundirlos, lo vamos a llamar, como lo venimos manejando, alfa. Entonces, seno de alfa será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo, ahora vamos a definir el coseno de alfa como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y hacemos lo siguiente con las demás funciones. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Listo. Entonces nosotros trabajamos con cosecante y cotangente. Estas dos de acá. Listo. Esas fueron las dos identidades que utilizamos en este caso, ¿no? Podríamos haber tomado cualquier otra diferente a seno o coseno, que es la del ejemplo, para hacer la demostración. Listo, entonces esta es nuestra demostración gráfica de las funciones tangente y cosecante, que fue las que utilizamos para el caso. ¿Qué nos falta? Coger esta fórmula, que queda su tarea, por practicidad de que quede este video mucho más corto y que solamente es reemplazar. Cogemos cosecante, luego arco tangente de un x, pi medios, puede ser. Nos tiene que dar algo de esta forma. 1 más pi medios al cuadrado, que sería como 1 sobre pi cuartos, algo de este estilo. Entonces esa es nuestra tarea, es lo único que nos falta, y argumentar un poco más claro textualmente qué es lo que se va haciendo en este paso, que era lo que yo iba hablando. Y listo, esa sería la actividad número 1 de cálculo diferencial para la semana 6.